Entonces hoy vamos a hablar sobre la histología del tejido conectivo. Como ya lo hemos platicado varias veces anteriormente y seguiremos retomando durante las clases de tejidos básicos, pues este es otro de los tejidos básicos que precisamente se van, entre otras cosas, a encargar de formar órganos siempre en conjunto con los demás tejidos básicos que ya hemos visto hasta el momento: tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso. ¿Estamos? De esta forma, todos estos cuatro en diferentes proporciones van a formar órganos diversos. De esta manera, vamos a hablar entonces sobre generalidades del tejido conectivo. El tejido conectivo, para empezar, si lo vemos desde el punto de vista embriológico, proviene de una de las tres capas germinales que se forman durante la tercera semana de gestación o durante el periodo de gastrulación. Esta capa germinal específicamente es a lo que conocemos como mesodermo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de este tejido conectivo? Su nombre lo dice: conectar, unir. ¿A quiénes? A los demás tejidos básicos, ¿sí? De esta forma le provee cierto sostén, tanto físico como metabólico, igualmente a los demás tejidos básicos. Fíjense, esto es importantísimo. ¿De qué está compuesto el tejido conectivo? De una matriz extracelular donde vamos a encontrar una gran variedad de células, ¿sí? Ustedes probablemente ya lo hayan leído en sus respectivos libros, en sus bibliografías, cómo hay una gran cantidad de células que podemos clasificar de formas muy diversas en el tejido conectivo, pero la matriz extracelular es prácticamente, o está compuesta prácticamente de lo mismo, ¿sí? En todos los tipos de tejidos conectivos. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy en la clase. Vamos a estar desmenuzando, por así decirlo, cada una de las células y cada una de las porciones de esta matriz extracelular. Las diferencias entre estas dos o las concentraciones de estas dos es lo que nos va a ayudar a diferenciar o a clasificar los diferentes tipos de tejido conectivo. De tal manera que, además de las diferencias en cuanto a proporción de matriz extracelular o de células, no solamente nos ayudan a clasificarlos según su composición, sino también según la función. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ustedes ven aquí esta tabla. Fíjense muy bien, para empezar nada más voy a hacer una corrección. No me le hagan caso a esto que se menciona como sustancia fundamental todavía, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver precisamente es que el tejido conectivo, si nosotros lo queremos clasificar según su composición y evidentemente posteriormente según su función, tenemos que saber que está compuesto de células y de matriz extracelular. Probablemente ustedes, mientras lo estuvieron revisando en sus respectivas bibliografías, se dieron cuenta que hay una gran cantidad de células, insisto, y gran cantidad de características diversas de la matriz extracelular. Y si lo estuvieron leyendo de forma lineal, es decir, tal cual, agarraron todas sus hojas y para terminar el capítulo lo más pronto posible se fueron derechitos sin irlo clasificando cada una de estas porciones, es bastante complejo de entender el tejido conectivo. De esta forma yo les voy a poner esta misma tabla para que no se me vayan a perder según la porción o según dónde nos estemos encontrando con respecto a la clase en tejido conectivo, ¿sí? De esta forma ustedes van a ver siempre esta tablita acá arriba, Vamos a empezar entonces hablando precisamente sobre células. Y de las células vamos a hablar sobre células fijas. Fíjense cómo aquí la tablita está está encerrado, vaya, esto de células fijas con este circulito verde que alcanzarán a observar ahí. Cuando pasemos a células transitorias, pues va a estar aquí. Cuando pasemos a la matriz extracelular, pues ya dependiendo si estamos hablando de sus elementos formes o sus elementos no formes, vamos a estar encerrando en un circulito verde de lo que estemos hablando, ¿sí? Para que no se me vayan a perder, procuren ustedes ir clasificando todo esto que les estoy comentando. Hagan un mapa, ya sea mental, ya sea un mapa en su cuaderno, o como ustedes quieran clasificarlo, pero recuerden que en histología, para poderla aprender más fácilmente, necesitamos hacer mucha organización estructural, ¿sí? Entonces vayan ustedes viendo de qué manera pueden organizar este conocimiento. Y para empezar, dentro de las células del tejido conectivo, las células
fijas, específicamente vamos a hablar sobre los fibroblastos. Entonces, los fibroblastos, para empezar, son las células más abundantes del tejido conectivo. Ya sean incluso células fijas o células transitorias, son las células más abundantes. Y estas derivan de un tejido conectivo embrionario conocido como mesénquima. Para los que hemos visto embriología, ya les he platicado cómo el mesodermo va a formar un tejido muy especializado conocido como mesénquima que tiene la capacidad de diferenciarse en prácticamente todos los demás tejidos, ¿sí? De esta manera, estos fibroblastos provienen de este mismo mesénquima. ¿Cuál es la función de los fibroblastos en cualquier tipo de tejido conectivo? Producir la matriz extracelular. Recuerden, todos los tipos de tejido conectivo tienen cierta matriz extracelular, ¿de acuerdo? Y de esto, cuando hablamos del tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, es decir, de los tejidos conectivos propiamente dichos, los fibroblastos se encargan de producir esta matriz extracelular. Cuando hablemos de tejidos conectivos especializados, por ejemplo, hueso, por ejemplo, cartílago, vamos a ver que la matriz extracelular de estos tejidos conectivos especializados no está producido por fibroblastos, sino por células propias de esos tejidos. Por ejemplo, osteoblastos, por ejemplo, osteocitos, que se convertirán eventualmente en los osteoblastos, condroblastos y condrocitos. Estos van a producir la matriz extracelular de esos tejidos conectivos especializados. Pero del tejido conectivo propiamente dicho, los fibroblastos se encargan de esta función. ¿Se comprende? Ahora bien, los fibroblastos activos, ustedes los van a encontrar precisamente como lo podemos observar aquí, con forma fusiforme, relativamente alargada, y obviamente tienen una gran cantidad de organelos como aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Cuando estamos hablando de que son fibroblastos activos, ¿qué se les ocurre que puedan ser? ¿Que puedan estar haciendo? Formando la matriz. La matriz, como veremos más adelante, entre otras cosas está compuesta de muchas fibras proteicas, de tal manera que es lógico llegar a la conclusión porque estos fibroblastos tienen una gran cantidad de organelos como de aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Porque estos se encargan precisamente de producir una gran cantidad de proteínas. Los fibroblastos inactivos tienen un tamaño evidentemente menor, y su aparato de Golgi y su retículo endoplasmático rugoso son más pequeños y menos abundantes. ¿Por qué? Porque no son activos, no están formando esta matriz extracelular. Ahora bien, estos fibroblastos en un momento dado, por ejemplo, en presencia de una lesión de cualquier tejido, una lesión, por ejemplo, en su piel, donde llegan y cortan más allá del tejido epitelial y llegan al tejido conectivo subyacente al tejido epitelial, pues estos fibroblastos se pueden convertir en células conocidas como miofibroblastos, que estos precisamente van a estar presentes en zonas de reparación celular, en zonas de cicatrización. De esta manera, los miofibroblastos empiezan a producir una gran cantidad de fibras para tratar de reparar el daño que se originó a nivel del tejido conectivo y producir una cicatriz. ¿De acuerdo? En condiciones normales, en el tejido conectivo, de forma normal, se llaman fibroblastos. En sitios donde exista un proceso de reparación, se les conoce como miofibroblastos. Ahora, existen otras células conocidas como pericitos. Hace unas cuantas clases me preguntaban sobre los pericitos, aquí los tenemos. Los pericitos precisamente también son células, fíjense, todavía estamos en células fijas, ¿de acuerdo? Células fijas del tejido conectivo que, igual que los fibroblastos, derivan de este tejido conocido como mesénquima. Estas tienen la capacidad o la función de rodear a las células endoteliales de arterias y de venas. Ya veremos eventualmente en histología cardiovascular cómo está compuesto un vaso y cuáles son todas sus paredes. La pared más interna precisamente de estos vasos está formado por células epiteliales conocidas como endotelio. De tal manera que los pericitos rodean a estas células endoteliales. La lámina basal de estos pericitos se va a fusionar con la del endotelio vascular. Fíjense que estas células, estos pericitos, tienen la capacidad de diferenciarse en fibroblastos o inclusive de diferenciarse, pasar de ser células del tejido conectivo a células de tipo epitelial.
porque en un momento dado pueden reemplazar al endotelio o inclusive células musculares de los mismos vasos. ¿En qué momento se les ocurre que estas células tengan que cambiar de estirpe celular para convertirse en células endoteliales o en células del músculo liso de los vasos? ¿En qué? Cuando hay precisamente daño, cuando hay una lesión a estos vasos, a estas arterias o a estas venas, ¿sí? De esta forma los pericitos quedan, por así decirlo, como células de reserva para que en el momento en que alguna tenga algún daño, puedan entrar a reparar este daño precisamente. Continuando con células fijas del tejido conectivo, vamos a ver a los adipocitos. Los adipocitos, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, son células que tienen la característica de ser amitóticas, no tienen división celular y se encargan de sintetizar y almacenar triglicéridos. Aquí ustedes podrán observar precisamente que el tejido graso, conocido también como tejido celular subcutáneo, el que ustedes tienen inmediatamente por debajo de las capas de la piel, y el resto del tejido graso que tienen en cavidades y en otras regiones de su organismo, va a contener una gran cantidad de adipocitos. Así se les conoce a estas células del tejido graso, ¿sí? Estos adipocitos pueden ser de dos tipos: uniloculares. Uno. ¿Y a qué nos referimos con locular? Nos referimos precisamente al término de gota. Fíjense cómo ustedes tienen células uniloculares, es decir, que tienen prácticamente una sola gota de tejido, de triglicéridos, ¿sí? De esta manera, esta célula tiene sus membranas muy bien definidas y tienen un espacio abundante dentro de su citoplasma donde se encuentran los triglicéridos, los lípidos, etc. Recuerden ustedes que cuando están viendo un corte histológico de tejido graso, como tal, no están viendo al adipocito, están viendo el espacio donde se encontraba este adipocito, porque si ustedes recuerdan todos los pasos para que se pueda teñir la célula, para que ustedes puedan cortar o puedan fragmentar un pedazo de tejido, hay un paso de deshidratación, donde precisamente los elementos de los adipocitos desaparecen. Lo que están viendo aquí es la evidencia de donde se encontraba un adipocito. Sí pueden observar su membrana, sin duda alguna, pero el citoplasma interno de este adipocito, evidentemente, pues no. Ahora bien, estas células uniloculares en conjunto se les conoce también como tejido adiposo blanco o grasa blanca, mientras que también pueden llegar a encontrar en cierto momento células o adipocitos multiloculares. ¿Observan todas estas que ven aquí? Evidentemente ustedes van a ver que dentro de su citoplasma contienen una gran cantidad de gotículas de grasa, de triglicéridos, vaya, ¿sí? Estos tienen una forma más poligonal, son una gran cantidad de gotas las que podemos encontrar dentro de su citoplasma, y fíjense, estas tienen una gran cantidad de mitocondrias. Es a lo que se le conoce como grasa parda. Díganme ustedes, para empezar, ¿en qué etapa del desarrollo o en quiénes podemos encontrar esta grasa parda? En el recién nacido. El recién nacido, tomen en cuenta ustedes que al momento de ser expulsado a través del canal del parto, sufre un cambio de temperatura impresionante, porque de venir de un medio que está por lo menos a 37 grados, es decir, el medio interno, el útero de la madre, al llegar hacia el medio externo, llega a un medio donde hay una disminución importantísima de temperatura, ¿sí? De esta manera, los recién nacidos tienen la característica de que pierden muchísima temperatura. Si han asistido ustedes a un parto, si han tenido oportunidad de ir a ver un parto, verán que prácticamente de lo primero que se hace cuando se expulsa al recién nacido, ya sea por un parto vaginal o un parto abdominal, lo primero que se hace, entre otras cosas, después de cortar el cordón umbilical, todas estas cuestiones, es que se obtiene el producto. ¿Y a dónde se lleva? Se lleva a un área donde se mantiene bajo calor, para evitar este cambio tan drástico en la temperatura, que el producto pierda energía y al perder energía pueda presentarse alguna patología de importancia. Es decir, para que sobreviva, vaya. Ahora, ¿por qué se les ocurre a ustedes entonces que esta grasa parda
sea más abundante en el recién nacido, según las características histológicas. ¿Por qué se les ocurre? ¿Tiene una gran cantidad de qué? Mitocondrias. ¿Para la producción de qué? Energía, evidentemente. ¿Sí? Para que no se produzcan estos procesos patológicos, evidentemente. Esta grasa parda se va perdiendo con el paso del tiempo y se sustituye por tejido adiposo blanco. De tal manera que ustedes, a estas alturas, todos tienen tejido adiposo blanco. ¿Sí? Todos. En mayor proporción, en menor proporción, como ustedes quieran, en ciertas regiones más concentrado que en otras, por supuesto que sí, pero todos tenemos este tejido adiposo blanco. Continuando con las células fijas todavía, células fijas, tenemos a los mastocitos. Fíjense, estas células como tal no provienen necesariamente del mesénquima, sino que son células que vienen desde la médula ósea. ¿Sí? Aunque la médula ósea, estamos hablando de huesos, es un tejido conectivo especializado, no provienen directamente del mesénquima, como es el caso de los fibroblastos o como es el caso de los pericitos. ¿Sí? Y estas, al provenir de la sangre, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo están en el tejido conectivo? Hay que tomar en consideración que estas migran eventualmente al tejido conectivo y ahí se quedan. Estos mastocitos son ovoides, son bastante grandecitos y si ustedes se fijan, ¿qué característica tiene su citoplasma? Es muy basófilo. ¿Y por qué es muy basófilo? Porque tiene una gran cantidad de gránulos. Recuerden ustedes, la característica basófila de una célula se da por la afinidad de estos colorantes hacia qué tipo de estructuras celulares. ¿Cómo? Proteínas. Tan es así que dentro del núcleo se tiñe de forma basófila por la gran cantidad de proteínas que hay ahí. Tan es así que en la membrana celular se tiñe de forma más basófila por la gran cantidad de proteínas que encuentran en la membrana. ¿Por qué creen que estas células en su citoplasma van a tener una gran cantidad de gránulos basófilos? Por la cantidad de proteínas que tienen, ¿sí? De esta forma, todos los gránulos de estas células tienen elementos proteicos diversos, a los que conocemos como mediadores. Son mediadores químicos que van a tener funciones muy diversas. Y tenemos mediadores primarios y secundarios, o gránulos primarios y secundarios. Los primarios, los gránulos de tipo primario, van a tener una serie de mediadores, como es el caso de la histamina, la heparina, condroitin sulfato, diferentes proteasas, aril sulfatasas, factores quimiotácticos. Cada una de estos mediadores tiene, como les comento, funciones bastante diversas, ¿sí? Vamos a hablar de unos cuantos y de ejemplos clínicos. Por ejemplo, la histamina. La histamina es un mediador químico que liberan los mastocitos para producir, entre otras cosas, vasodilatación. Con la vasodilatación, ¿a qué nos referimos con vasodilatación? Un aumento en el diámetro de las arterias y de las venas, contrario a lo que es vasoconstricción. La vasoconstricción es una disminución en su diámetro, ¿de acuerdo? La vasodilatación va a tener como finalidad, en un momento dado, la salida de líquidos y permitir el mejor desplazamiento, por así decirlo, de células de su sistema inmune hacia el tejido conectivo. Es decir, la histamina, ustedes probablemente hayan escuchado en algún momento dado esta palabra histamina. ¿Cuándo? Por ejemplo, con medicamentos como los antihistamínicos, ¿sí? De esta forma, la histamina se libera por medio de los mastocitos cuando a su organismo ingresa algún agente extraño capaz de producir una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas, por así decirlo, son reacciones en las que su cuerpo, valga la redundancia, su cuerpo reacciona de forma exagerada ante algún agente externo que normalmente a cualquier otra persona no le haría daño.
pero casualmente a ustedes sí. ¿Alguien aquí es alérgico a algo, a cualquier cosa? Bueno, ya varios levantaron la mano, ¿verdad? Perfectísimo. Ustedes pueden ser alérgicos, por ejemplo, a algún alimento, algún medicamento, inclusive algo tan simple como el polvo que hay en la calle, ¿sí? ¿Qué sucede? Ingresa el polvo, imagínenselo ustedes, a través de su nariz. Las vibrisas, es decir, los pelitos que hay en la nariz, no son capaces de filtrar este polvo ingresa, se pone en contacto con las capas de su cavidad nasal o con las capas de su sistema respiratorio, si es que tienen asma, por ejemplo, y pueden llegar estas partículas de polvo a originar una reacción inmune, es decir, sus células de defensa detectan eso como algo muy extraño y empiezan a mediar, a liberar una gran cantidad de químicos que van a producir reacciones diversas. Cuando tienen un proceso alérgico, por ejemplo, a nivel de su nariz, ¿cómo se manifiesta? Muchos estornudos. ¿Qué otra cosa? Mucho moco. ¿Qué otra cosa? Los ojos llorosos, picazón, comezón. Se les inflama todo por dentro en la nariz y no pueden respirar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se libera histamina. Y la histamina, entre muchas de sus funciones, como les comento, es vasodilatación. La vasodilatación tiene una función buena porque en teoría nos va a permitir que esa vasodilatación permita que células de defensa que vienen en la sangre, células del tejido conectivo transitorias, puedan llegar hacia esta región, ¿sí? La cuestión es que con esa misma vasodilatación hay mucha liberación de líquidos desde las arterias, las venas, hacia el tejido conectivo, lo cual produce inflamación. Y lo cual produce, en el caso de la nariz, moco. La misma histamina va a propiciar la liberación de otros mediadores químicos que, entre otras cosas, les den comezón. Entonces, lejos de protegerlos, de ser una reacción relativamente para protegerlos, les está haciendo un poco más de daño, ¿sí? De forma, pues prácticamente sin querer, ¿verdad? Solamente es una reacción un poco más exagerada. Por ejemplo, los factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos, ustedes lo verán muchísimo en inmunología, pero la quimiotaxis es como tal la liberación de químicos que se encuentran en gránulos primarios, estos factores quimiotácticos, que se van a encargar de atraer a otras células de defensa. Son, por así decirlo, especies de señaladores o especies de avisos para células del sistema inmune para que vayan a un sitio donde hay una lesión. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo aquí hay diferentes funciones según el contenido de los gránulos. Tenemos también gránulos secundarios. Entre los gránulos secundarios se encuentran ácido araquidónico, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, el famoso FAP o factor activador de plaquetas, bradicininas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, etc. Les voy a comentar brevemente que, por ejemplo, los derivados del ácido araquidónico, como es el caso de los leucotrienos, los tromboxanos y las prostaglandinas, es muy importante conocer que vienen precisamente de estos mastocitos, de sus gránulos secundarios, porque hay muchísimos medicamentos que nos van a ayudar a regular la liberación de estos. Y todos ustedes lo han tomado, todos en alguna vez de su vida. Díganme quién no ha tomado analgésicos, medicamentos para el dolor. La gran mayoría de ustedes ha tomado medicamentos para el dolor. Si no es que todos, vaya, ¿sí? Estos medicamentos para el dolor los agrupamos dentro de una clasificación conocidos como medicamentos derivados de los o tipo AINES. ¿A qué nos referimos con AINES? Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Que entre otras cosas, los AINES van a limitar la producción de ciertos derivados del ácido araquidónico, específicamente las prostaglandinas. Sin embargo, bueno, esto evidentemente porque las prostaglandinas están implicadas en el proceso de dolor. Son mediadores químicos que a ustedes les permiten sentir o captar el dolor. De esta manera, cuando ustedes toman estos analgésicos, lo que están inhibiendo es la producción de prostaglandinas. ¿De acuerdo? Ahora, desgraciadamente, muchos de estos medicamentos no son exclusivos para las prostaglandinas, sino que muchos de estos medicamentos, a su vez, mientras están inhibiendo la producción de prostaglandinas, también pueden inhibir la producción de tromboxanos. Los tromboxanos, específicamente uno, el tromboxano A2, está implicado
en la formación de coágulos, en la agregación de las plaquetas, células o pedazos de células de su tejido sanguíneo que nos ayudan a formar coágulos. Y todos ustedes han tomado este medicamento que inhibe tanto la formación de prostaglandinas como tromboxanos. Díganme quién no ha tomado aquí una aspirina. El ácido acetil salicílico es un AINE que inhibe la producción de prostaglandinas y tromboxanos. Ahora, si inhibe la producción de prostaglandinas, ¿les quita qué? El dolor. Pero si inhibe también la producción de tromboxanos, ¿qué puede favorecer? Que no se produzcan ¿qué? Coágulos, porque las plaquetas no se agregan entre sí. De esta manera, seguramente ustedes han escuchado, ¿a quién lo han operado aquí? Ok, o algún familiar que hayan operado. Seguramente la gran mayoría de ustedes, ¿sí? No se fijaron a los que iban a operar o a los que tenían un familiar que operaron, que les comentó el cirujano o quien fuera que los fuera a operar, no vaya a tomar aspirina en tanto tiempo. ¿No les comentaron? Si no, deberían haberles comentado, ¿sí? Porque si ustedes toman aspirina con cierta regularidad, sobre todo previo a un procedimiento quirúrgico, ¿qué es lo que pueden llegar a presentar? Pues sangrados, hemorragias, sin duda alguna, ¿sí? Que no se pueden controlar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque sus plaquetas no se van a agregar porque no hay tromboxanos. ¿Alguien ha tenido aquí algún familiar con algún infarto o algo por el estilo? Ok. Pues regularmente a los pacientes con alguna cardiopatía es muy frecuente que les dejen medicamento ya de larga evolución. ¿Cuál? Aspirina. Porque muchos de estos infartos, entre otras cosas, se producen por la formación de trombos, coágulos. De esta manera, si están tomando aspirina, no se les van a formar coágulos. Aguas cuando los operen, nada más. ¿Se comprende esto? Aquí va otra situación. Hay muchos medicamentos de estos mismos AINES que inhiben la formación de prostaglandinas, pero a su vez, al inhibir la formación de prostaglandinas, favorecen la producción de leucotrienos. Los leucotrienos son otros mediadores químicos que están implicados, otra vez, en reacciones alérgicas. ¿Quién aquí ha conocido algún familiar con alergia a algún medicamento? Ok, que no sea medicamento antibiótico, que sea analgésico. ¿Por ejemplo, a qué? Bueno, el paracetamol sería raro una alergia, pero bueno, pues no siempre se puede presentar. ¿Al qué? Diclofenaco, ketorolaco. Todos esos son AINES precisamente. Hay muchísimos AINES y el más común, otra vez, la aspirina. Hay mayor cantidad de personas que son alérgicas a la aspirina. ¿Por qué? Inhiben la formación de tromboxanos, inhiben la formación de prostaglandinas, pero favorecen la producción de leucotrienos. Y estos leucotrienos van a favorecer reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces, fíjense todos estos mediadores químicos que se encuentran en los gránulos de los mastocitos. ¿De qué estamos hablando? La gran cantidad de funciones que pueden tener estos mastocitos, estas células fijas del tejido conectivo. Poco a poco, conforme vayan avanzando de semestres, irán entendiendo un poco más de todas las funciones de todos estos químicos y de todos los demás que tienen en su organismo. Continuando con células fijas del tejido conectivo, tenemos a los macrófagos. Macrófagos, fíjense, estos no derivan de mesénquima en realidad, también derivan de la médula ósea, porque los macrófagos son células ¿de qué tipo de tejido? Tejido conectivo especializado. ¿Qué dijeron? De la sangre, del tejido sanguíneo. Solamente que estos macrófagos tienen la capacidad, en un momento dado, de desplazarse del torrente sanguíneo y llegar hacia el tejido conectivo, ¿sí? Cuando se encuentran en el torrente sanguíneo los conocemos como monocitos, no monolitos, monocitos. Y cuando estos salen del tejido sanguíneo hacia el tejido conectivo, es decir, desde un vaso, una arteria, una vena, lo que sea, hacia el tejido conectivo que se encuentre por debajo de algún epitelio o en alguna glándula o en algún órgano, lo que ustedes quieran, se conocerán como macrófagos. Estas células fijas ya del tejido conectivo, cuando llegan al tejido conectivo, se van a llamar, ¿qué creen?, de forma diferente según el órgano donde se encuentren. Sí, vamos complicándolo, es medicina, ¿por qué no? Los macrófagos cambian entonces su nombre según si se encuentran, por ejemplo, en el pulmón, o según si se encuentran en el hígado, como ya lo vimos en su momento, según si se encuentran en el tejido nervioso, ¿sí? En el sistema nervioso central, ¿cómo se llaman?
células de la microglia o microgliocitos. En el hígado se llaman células de Kupffer. Kupffer. En la piel se pueden llamar células de Langerhans. En el pulmón, células de polvo. Y como ya comentábamos en el sistema nervioso central, células de la microglia. ¿Sí? Entonces fíjense cómo tienen nombres diferentes, epónimos incluso diferentes. Es cuestión de que se aprendan que todos estos son macrófagos. ¿Cuál es su función? Pues fagocitar. ¿Para qué? Para eliminar sustancias, ¿de acuerdo? Estos son activados por diferentes moléculas de señalización que se le van a otorgar a un agente extraño que ingresa a su organismo, ¿sí? Entre otras cosas van a sintetizar y liberar interleucinas y factores de necrosis tumoral. Entenderán ustedes poco a poco las funciones de cada una de las interleucinas, del factor de necrosis tumoral, de todas las citocinas, etcétera, etcétera, conforme también vayamos viendo histología del tejido linfático y conforme avancen en próximos semestres a inmunología, ¿de acuerdo? Fíjense, esto lo van a ver muy frecuentemente en histología y en inmunología. Funcionan como CPA. ¿Qué es una CPA? Una célula presentadora de antígeno. Fíjense aquí en estos macrófagos, cómo tienen igualmente un citoplasma basófilo porque pueden tener gránulos con factores de necrosis tumoral, interleucinas, etc. Estos CPA o células presentadoras de antígeno tienen una función específica. Al fagocitar un cuerpo extraño, lo van a presentar hacia otras células de su sistema inmune, los linfocitos. ¿Sí? Iremos profundizando también en los linfocitos cuando veamos histología del tejido sanguíneo e histología del tejido linfático. ¿De acuerdo? Antes que eso, quiero dejarles claro lo que significa antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia, cualquier molécula externa o interna a su organismo que sea capaz de despertar una reacción inmune o una respuesta celular para atacar a esa misma sustancia. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, una bacteria, un parásito, una célula que se ha convertido a una célula neoplásica, etc. ¿Sí? De esta manera, una célula antígeno básicamente hace eso. ¿Sí? Este macrófago de lo que se encarga es de fagocitar o de envolver o de retener a este antígeno, esa molécula extraña, y se la presenta a otra célula, un linfocito, ¿sí? Que en este caso los linfocitos van a tener actividades muy variadas o, reacciones muy variadas para atacar a todos los antígenos posibles. ¿De acuerdo? Dejamos hasta ahí las células fijas. Vamos a hablar ahora sobre células transitorias del tejido conectivo. Entre las células transitorias del tejido conectivo tenemos a unas que son conocidas como células plasmáticas. Las células plasmáticas o plasmocitos son células derivadas de otra estirpe celular del mismo tejido sanguíneo que conocemos como linfocítica. En este caso son linfocitos B. Ustedes los van a poder observar de forma ovaladas, grandes, con un núcleo excéntrico nuevamente, como en el caso del tejido muscular, que entre otras cosas se encargan de sintetizar anticuerpos contra antígenos. Los anticuerpos son proteínas que nos van a servir para marcar a los antígenos, ¿sí? Lo veremos y profundizaremos muchísimo más en estos linfocitos B cuando hablemos de histología del tejido linfático. Ahorita estamos mencionando todas las células que pueden encontrar en el tejido conectivo. Recuerden que pues, es una asociación entre todos los tejidos, de tal manera que pueden estar, pueden no estar, etc. ¿Sí? Tienen una vida media aproximada de 3 semanas, son muy abundantes estos plasmocitos o estos linfocitos B en procesos de inflamación crónica y en zonas susceptibles a invasión de antígenos. Por ejemplo, el tubo digestivo y el aparato respiratorio, ¿sí? Donde pueden encontrar gran cantidad de estos plasmocitos en la sangre y en el tejido conectivo y luego otra vez en la sangre, etc. Por eso se llaman células transitorias, porque van viajando de la sangre al tejido conectivo y viceversa. Las células fijas, una vez que llegan al tejido conectivo, ahí se quedan. Fíjense nuevamente otra imagen de estos plasmocitos en el tejido conectivo. Aquí tenemos muchas fibras de tejido conectivo, igual que aquí alrededor. Los leucocitos
También se consideran células transitorias del tejido conectivo, aunque, volvemos a lo mismo, estas son células derivadas de la misma médula ósea, ¿sí? Los leucocitos son los famosos glóbulos blancos, que van a tener cada uno de ellos acciones o actividades muy variadas dependiendo de la estirpe celular. ¿Cuántos tenemos? Monocitos, que ya los platicábamos. Los monocitos, cuando llegan al tejido conectivo, los conocemos como macrófagos. Tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los mismos linfocitos. Entonces, estos leucocitos, los glóbulos blancos, los subdividimos en varias categorías. No pretendo ahorita que entendamos todas las características de cada uno de estos, porque, insisto, lo vamos a ver en histología del tejido sanguíneo. Ahí tienen a cada uno de ellos. Iremos viendo que se parecen muchísimo entre sí, pero hay características muy distintivas para poder diferenciar un leucocito de otro. Y lo iremos viendo, insisto, en histología del tejido sanguíneo. Ahora, ya dejamos atrás las células fijas y las células transitorias del tejido conectivo. Vamos hablando sobre los componentes de la matriz extracelular. Los componentes de la matriz extracelular los podemos clasificar en dos grandes tipos: elementos formes y elementos no formes. Nos referimos a elementos formes, evidentemente, a elementos que tienen una forma definida, una forma característica dentro de esta matriz extracelular. ¿Cuáles son los elementos formes? Las fibras. ¿Fibras de qué? Fibras de proteínas, porque no solamente hay fibras de colágeno, fibras de proteínas. Las más abundantes fibras de proteínas que tienen en la matriz extracelular, sí, efectivamente son fibras de colágeno. Tienen 25 tipos diferentes de fibras de colágeno, solamente 6 son de mayor importancia para la organización estructural de sus tejidos. Y pues bueno, vamos a ver que sus moléculas se unen entre sí de forma fibrilar, en forma de hélice, por así decirlo, y estas van a formar como tal fibras de colágeno. Tengan en consideración que el colágeno más abundante es el colágeno tipo 1. Si lo vemos de esta manera, ustedes van a ver la orientación de las fibras, donde se organizan en forma de hélice y estas fibrillas van a formar eventualmente fibras de colágeno cuando se conjuntan entre ellas, ¿sí? No pretendo que conozcan ustedes la estructura química de las fibras de colágeno, porque obviamente esto es tema de bioquímica, pero lo que sí pretendo es que sepan que las fibras de colágeno hay tantos tipos y dónde se encuentran cada una. Por ejemplo, aquí vemos en esta laminilla de tejido conectivo una gran cantidad de fibroblastos, todos estos que ustedes pueden observar aquí. Vean, por ejemplo, cómo este fibroblasto, ¿qué forma tiene? Fusiforme. Entonces es un fibroblasto activo, a diferencia probablemente de este, que es discretamente más pequeño y aplanado, ¿sí? Entre estos fibroblastos ustedes van a encontrar la matriz extracelular. Y díganme si no todas estas fibras que ustedes ven aquí son bastante evidentes en este caso, ¿sí? Obviamente no todas las fibras del tejido conectivo se ven de la misma manera y eso lo iremos viendo poco a poco. La distribución de las fibras de colágeno, esto sí me interesa mucho, que ustedes lo tengan bien conocido. ¿Cuál quedamos que era el colágeno más abundante? Tipo 1. Y precisamente, ¿por qué será el más abundante? Porque el colágeno tipo 1 lo tenemos, entre otras regiones, en la dermis, una capa de su piel precisamente. La tenemos en los huesos, en los tendones, en las fascias y en las diferentes cápsulas de los órganos. Por ejemplo, el epimicio, si ustedes quieren, el endomicio, el perimicio. El tipo 2 lo vamos a encontrar en cartílago específicamente hialino y elástico, y en los discos intervertebrales, otro tipo de cartílago llamado cartílago fibroso, que profundizaremos más en este tipo de cartílagos cuando veamos precisamente este tejido conectivo especializado, el cartílago. También lo tenemos en el humor vítreo del ojo. El colágeno tipo 3 lo tendremos en las paredes de sus vasos sanguíneos, en tejido conectivo laxo y en el estroma de diferentes glándulas, de diferentes órganos. ¿Recuerden qué es estroma? ¿El qué? Tejido de sostén, ¿de quién? Del parénquima, que el parénquima es un tejido básico. ¿Cuál? ¿Tejido qué? Epitelial, que forma glándulas precisamente. El colágeno tipo 4 y tipo 7 lo vamos a encontrar en las láminas basales de los epitelios. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre lámina y membrana basal, verdad?
La lámina basal precisamente es aquella porción que se encuentra justo inferior a los epitelios y la membrana basal es esa lámina junto con la matriz extracelular del tejido conectivo subyacente. El colágeno tipo 5 se encuentra en la lámina externa de fibras musculares lisas e incluso estriadas, ¿de acuerdo? Al igual que también lo podemos encontrar en la lámina basal de ciertos epitelios. Tipo 6, en los tejidos que están presentes los colágenos tipo 1 y tipo 3, es decir, también encontramos colágeno tipo 6 en todos estos y en todos estos de acá. Tipo 8 también en la lámina basal, pero del epitelio corneal. Tipo 9, 10 y 11, colágenas condrodependientes o condroespecíficas. Es decir, que los colágenos tipo 9, 10 y 11 son típicas de los cartílagos. Ustedes ya vieron qué equipo le va a tocar exponer cartílago. Espero que pongan mucha atención en esto. Tipo 12. Recientemente se ha descubrido en el ARN mensajero de los fibroblastos de tendones, ¿sí? De tal manera, entonces, fíjense toda la distribución de los diferentes tipos de fibras de colágeno. La de mayor cantidad es precisamente el colágeno tipo 1. No son los únicos tipos de fibras que tenemos. Recuerden, fibras son fibras proteicas, pero tenemos fibras de colágeno. Y también tenemos fibras de elastina. Las fibras de elastina tienen proteínas muchísimo más elásticas, precisamente por eso son proteínas elastina, formadas por glicina, prolina y lisina, que tienen la característica de ser muy elásticas y deformables. De tal manera que estas fibras de colágeno lo van a encontrar sobre todo, ojo para los que van a dar cartílago, en cartílago elástico, ¿sí? El cartílago elástico ustedes lo van a encontrar en ciertas regiones de su cuerpo. Por ejemplo, vean qué tan deformable es la oreja, porque está formada por cartílago elástico precisamente. Entre otras regiones de su cuerpo donde también hay cartílago elástico. Evidentemente, este tejido conectivo especializado es muchísimo más elástico que el que tiene fibras más abundantes de colágeno que le dan un aspecto un poco más sólido. Ahora, esos son los elementos formes de su matriz extracelular. Las fibras, ¿de qué? De proteínas. ¿Como de cuál? Colágeno y elastina. Sin embargo, también tenemos elementos no formes. Los elementos no formes de esta matriz extracelular se llaman, entre otras cosas, no formes porque no van a ser visibles con un microscopio óptico. Las fibras son muy visibles, ¿sí? Los elementos no formes de la matriz extracelular, entre otras cosas, no son visibles con un microscopio óptico, sino con otro tipo de técnicas, porque atraen una gran cantidad de agua. Esta es su característica, atraen una gran cantidad de agua. De hecho, todo el espacio que ustedes ven entre las fibras y entre las células del tejido conectivo son prácticamente elementos no formes, con una gran cantidad de agua. Y entre los elementos no formes que tenemos son los glucosaminoglucanos, de los cuales el más abundante es este de aquí, ácido hialurónico. Tenemos varios: queratán sulfato, condroitín sulfato, dermatán sulfato, heparán sulfato, y el ácido hialurónico es el más abundante de estos glucosaminoglucanos. Además de los glucosaminoglucanos, tenemos proteoglucanos. Los proteoglucanos tienen la característica de que se unen al ácido hialurónico, ¿sí? Ahorita vamos a ver un esquema para que puedan entender un poquito mejor esto. Son moléculas de agrecano que se van a encargar de esto, formar un gel mediante la atracción de los líquidos a ese tejido conectivo. Por eso el tejido conectivo propiamente dicho es relativamente gelatinoso. ¿Estamos? Y tenemos otras proteínas que se encargan precisamente de fijar a estos proteoglucanos con los glucosaminoglucanos, como es el caso de la fibronectina, laminina, condronectina, osteonectina, etc. ¿A qué vamos con esto? Si pudiéramos observar las moléculas de estos elementos no formes, las veríamos de esta manera más o menos. Fíjense cómo aquí, asociado a las fibras de colágeno, vean la diferencia entre los elementos formes, las fibras de colágeno y los no formes, que son estos de aquí. Evidentemente son un poco más grandes los elementos formes, las fibras proteicas, que los no formes, ¿sí? Yo les comentaba, se componen por proteoglucanos, el más abundante es el ácido hialurónico, glucosaminoglucanos,
y proteínas que se encargan de fijarlos. Vean esta cadenita de aquí, esta de color verde. Eso que tenemos aquí es un proteoglucano, perdón, glucosaminoglucano, el ácido hialurónico, ¿sí? Y a este glucosaminoglucano, este ácido hialurónico, se van a agregar moléculas de proteoglucanos, ¿sí? Estas que parecen como arbolito de Navidad, ¿sí? Y estas se fijan gracias a otras proteínas a este ácido hialurónico. Por ejemplo, si tomamos un segmento nada más y lo vemos aquí, vean aquí a toda esta cadenita que se une con el ácido hialurónico gracias a estas proteínas de anclaje. Retomamos un poquitito. Para finalizar con la clase, tipos de tejido conectivo. En base a las proporciones o a los elementos que componen a los diferentes tejidos conectivos, los podemos clasificar en diferentes tipos precisamente. Para empezar, tenemos un tejido conectivo súper especializado, conocido como tejido conectivo embrionario. También conocido como tejido mesenquimatoso o simple mesénquima. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Tanto en el periodo embrionario como en el periodo fetal, ¿sí? Este se caracteriza por tener una sustancia fundamental, es decir, los elementos no formes de la matriz extracelular, muy rica en ácido hialurónico y además tener una gran cantidad de fibras reticulares, es decir, colágeno tipo 2. Las células que componen a este tejido conectivo especializado tienen característica de ser células pluripotenciales. Es decir, que estas células mesenquimatosas se pueden diferenciar en muchos tipos celulares. Por ejemplo, fibroblastos, por ejemplo, pericitos, por ejemplo, los que se les ocurran a nivel del tejido conectivo. ¿De acuerdo? Tiene una apariencia... bueno, este es el tejido embrionario mesenquimatoso, porque además tenemos una subdivisión del tejido embrionario al cual no conocemos como mesenquimatoso, lo conocemos como mucoso. ¿Dónde lo encontramos? Debajo de la epidermis, pero sobre todo en el cordón umbilical. Es muy rico en ácido hialurónico y colágeno tipo 1 y 3. Y eventualmente va a formar o se va a distinguir como la gelatina de Wharton, que si recuerdan en las clases de embriología, la gelatina de Wharton es un tejido gelatinoso precisamente que se encuentra dentro del cordón umbilical, rodeando a las dos arterias y a la vena umbilical. ¿Estamos? Fíjense precisamente en esta imagen. Por ejemplo, el tejido mesenquimatoso, como yo les platicaba, tiene la característica de que se puede diferenciar en muchos otros tipos de tejidos, gracias a que sus células se diferencian en muchos tipos celulares, lo que eventualmente formará, por ejemplo, a los huesos. Lo veremos en embriología esquelética y con los que no tengo embriología lo verán en embriología del sistema musculoesquelético. Los huesos derivan de un tejido mesenquimatoso que, posterior a ser tejido mesenquimatoso, forma tejido cartilaginoso. Y el tejido cartilaginoso se va a osificar para formar como tal a los huesos. ¿Y alcanzan a observar la translucidez de este cordón umbilical? Esto es porque aquí este tejido que tiene aquí, este tejido conectivo embrionario mucoso, es muy rico en ácido hialurónico precisamente, es decir, tiene una gran cantidad de líquido. Esto que ustedes alcanzan a observar aquí en el cordón umbilical, aquí dentro, tiene gelatina de Wharton precisamente. Tejido conectivo embrionario mucoso. El tejido conectivo del adulto o tejido conectivo propiamente dicho, no nos referimos del adulto porque lo tengan hasta los 18 años, no, sino que posterior al periodo fetal y posterior al periodo del nacimiento, pues todos estos tejidos van formando tejido conectivo propiamente dicho. Como ya lo habíamos platicado, lo subclasificamos en dos grandes tipos, laxo y denso. El tejido conectivo laxo va a estar caracterizado por tener una red muy irregular de fibras. Fíjense cómo las fibras van en todas direcciones, ¿sí? Es muy irregular. Tiene una gran cantidad de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. Su sustancia fundamental, o es decir, los elementos no formes, evidentemente es muy gelatinosa, de tal manera que este tejido conectivo laxo es muy
viscoso, gelatinoso, laxo, precisamente por lo mismo, por la gran cantidad de elementos, de elementos no formes de esta matriz extracelular. Sus células son muy abundantes. Fíjense la gran cantidad de células que ustedes pueden encontrar aquí. ¿Dónde lo encontramos? Precisamente debajo de la piel y en diferentes haces neurovasculares. A diferencia del tejido conectivo denso. Fíjense la gran cantidad de fibras que contiene este. ¿Cómo podríamos entonces distinguir entre un tejido conectivo laxo y denso? Dependiendo de su cantidad de fibras y su cantidad de matriz extracelular. Evidentemente va a ser más denso entre mayor cantidad de fibras tenga y menor cantidad de matriz extracelular, viceversa en el laxo. ¿De acuerdo? De tal forma, en el denso las fibras son muy abundantes, las células son escasas, pero ojo, en comparación con la cantidad de fibras. Ustedes dicen, no es cierto, aquí hay un montón de células, vean todos esos núcleos. Sí, hay muchas, pero hay mayor cantidad de fibras. Por eso se le menciona como que las células son más escasas, comparándola con las fibras. ¿De acuerdo? Este tejido conectivo denso lo podemos subclasificar, como ya lo hemos platicado anteriormente, en denso modelado y denso no modelado. Lo que es lo mismo, denso regular y denso irregular. El denso modelado o regular lo podemos a su vez subclasificar si tiene una gran cantidad de fibras de colágena o fibras de elastina, ¿sí? El denso regular, es decir, donde las fibras siguen la misma dirección, lo podemos encontrar en tendones, en aponeurosis y en ligamentos. Precisamente todas estas fibras tienen que llevar la misma dirección para cumplir con su función. Y en eso del tejido conectivo, por ejemplo, fíjense, aquí está denso irregular, ¿sí? Asociado a tejido muscular, probablemente aquí esté formando un tendón. Y el tejido conectivo denso irregular, fíjense cómo sus fibras van en diferentes direcciones, no llevan la misma dirección. Esto le va a conferir en un momento dado mucha flexibilidad, elasticidad, pero sobre todo resistencia. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la dermis, en las cápsulas y en las vainas. ¿Y por qué nos referimos esto a resistencia? Fíjense la orientación de estas fibras. Van prácticamente en una sola dirección, ¿cierto? En las del tejido conectivo denso regular. Pero tomando en consideración que las del tejido conectivo denso y regular se cruzan entre sí mismas, aquí es como si estuvieran formando una especie de red que va a darle mayor resistencia a donde se encuentre este tejido conectivo denso irregular. ¿Sí me doy a entender con esto? Imagínense que ustedes tienen un tejido donde las fibras van todas en el mismo sentido. Va a ser muy fácil fragmentar este tejido si seguimos la longitud de sus fibras. Pero en este, ¿qué tan fácil va a ser? Si lo fragmentamos en este sentido, pues por lo menos vienen otras fibras que nos apoyan a darle mayor resistencia, por así decirlo, por la gran variedad en la dirección que tiene. ¿Sí? Tenemos, además de los tejidos conectivos embrionarios, tejidos conectivos propiamente dicho, otro tipo de tejidos conectivos especializados. Aquí podemos incluir, aparte, el tejido conectivo adiposo, y dentro de los tejidos conectivos que prácticamente mencionamos algo breve sobre él, sobre los adipocitos, el tejido conectivo especializado como cartílago, hueso y tejido sanguíneo que iremos viendo conforme avancemos en el programa de la materia. Les dejo aquí esta tabla incluso se las voy a subir al grupo de Facebook, porque ustedes van a poder identificar aquí un breve resumen de lo que mencionamos en esta clase. En esta tabla ustedes van a ver, para empezar, en este sentido, en horizontal, el tejido conectivo o los tipos de tejido conectivo: mesenquimatoso, mucoso, del tejido conectivo embrionario, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. Ahorita no me le hagan mucho caso esto de reticular y adiposo porque no los hemos visto, ¿sí? Y van a ver el contenido de células que hay en cada uno y el tipo de fibras que tienen en cada uno. Y además de esto, la cantidad de sustancia de matriz extracelular que tienen estos, ¿sí? De los elementos no formes, vaya, ¿sí? Entonces, si lo queremos
clasificar aquí como nosotros lo vimos. Aquí células, tal cual, no hay problema. Aquí le podemos poner elementos formes de la matriz extracelular y aquí elementos no formes de la matriz extracelular, además, ¿de acuerdo? De esta manera ustedes van a ver precisamente que en el tejido mesenquimatoso, ¿qué tipo de células tenemos? Mesenquimatosas, que se van a diferenciar en otros tipos celulares. ¿Qué tipo de fibras tenemos en el tejido mesenquimatoso? Fíjense, no hay como tal fibras, porque como todavía no se han formado los fibroblastos, pues ¿quién va a formar a las fibras, verdad? Y vean la cantidad de sustancia o de elementos no formes que tenemos en este tejido mesenquimatoso, es bastante abundante. En el tejido mucoso vamos a tener ya fibroblastos primarios, es decir, fibroblastos primitivos, por así decirlo, que apenas están produciendo cierta cantidad de fibras de colágeno. ¿Y cuántos elementos no formes tienen? Evidentemente bastantes, pero menos en comparación del mesenquimatoso. Si a esto nos vamos de aquí al tejido conectivo laxo, ¿qué tipos de células vamos a tener? Todas, tanto fijas como transitorias en un momento dado, ¿sí? Por eso fixed and wonder, ¿de acuerdo? Aquí van a tener una mayor cantidad de fibras, fíjense cómo va aumentando aquí la cantidad de fibras, pero van a ser fibras de colágeno y algunas cuantas fibras elásticas y fibras de tipo reticular. La cantidad de matriz extracelular, sus elementos no formes, es todavía menor. Y si nos vamos al tejido conectivo denso, ya sea irregular contra regular o modelado, no modelado, como ustedes quieran, tienen fibroblastos, muchísimos fibroblastos, y vean la cantidad de fibras que tienen en su matriz extracelular, contrario a lo que sucede con la cantidad aquí de elementos no formes de esta matriz extracelular. ¿Se comprende esta tabla? Si ustedes aprenden, ven esta tabla, la analizan, pues evidentemente van a poder entender mejor las diferencias entre cada uno de ellos y no se les va a ser tan difícil distinguir las características. Aquí tienen otra imagen que resume a grandes rasgos, solamente a grandes rasgos, el tipo de tejido conectivo propiamente dicho, o tejido conectivo del adulto, denso, laxo. En este no nos vamos a meter todavía porque este es el tejido conectivo de tipo adiposo que iremos viendo en las siguientes clases. Vean la distribución de las fibras en el tejido conectivo. ¿Qué dirían ustedes que es este tejido conectivo denso qué? ¿Regular o modelado? ¿Sí? Y ahí nuevamente, ejemplos de lo mismo. Tejido conectivo ¿qué? Denso y regular. Acuérdense de ponerle todo el nombre completo. Tejido conectivo ¿qué? Laxo, este sí. Tejido conectivo ¿qué? Denso, modelado o denso regular. Y en este caso, tejido adiposo, que lo iremos viendo más adelante. Con esto, como tal, terminaríamos la clase del día de hoy. Para los que están viendo el video, ya saben, dudas a través del grupo de Facebook, diferentes redes sociales. Y pues muchas gracias.